Saludos, banda conocedora y lectores ávidos. Ya estamos de vuelta con otra reseña. Esta vez tengo para ustedes una novela interesante del autor Robert Harris, edición alemana que se llama Der zweite Schlaf o traducido al español El segundo sueño. Y es interesante porque tiene una premisa bastante novedosa hasta la mitad del libro. Primero que nada, Robert Harris lo conozco de este otro libro que tengo aquí que se llama Vaterland, que compré en el 2014 y es una novela ucrónica, que quiere decir que es una historia basada en un hecho real, pero que sigue una realidad distinta de lo que en realidad pasó. O sea, el autor se imagina un desenlace distinto a los eventos históricos. En este caso, interesantemente, la Alemania nazi vence en la guerra y ha creado un mundo post Segunda Guerra Mundial donde la principal potencia es Alemania y los Estados Unidos, que mantienen una guerra fría, por así decirlo. Y así es que como conocí a este autor, y esta novela, como digo, Vaterland, es bastante buena. La recomiendo mucho más que esta que está aquí. Esta es de 2019. Recientemente encontré otras dos novelas de él en una tienda de libros usados. Esta que es V2, que es sobre el proyecto de los misiles B-2 que se utilizaron en la Segunda Guerra Mundial por los nazis, y otra que se llama Múnich, que creo que es un thriller también durante el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Así que, como ven, este autor maneja mucho esto de la ucronía, tanto Múnich como B-2 y Vaterland son novelas detectivescas, a cierto sentido, dentro de lo que es la ucronía. Lo mismo ocurre con Der zweite Schlaf, que es el segundo sueño. También es una novela detectivesca en sí, pero lo interesante de esta es que se desarrolla en un contexto en el que cuando uno empieza a leer la novela, todo parece indicar, todos los elementos están ahí, y para hacernos creer que la novela se desarrolla en el tiempo medieval. El protagonista, el pastor o el padre Fairfax, está trasladándose a un pueblo pequeño donde ha muerto el antiguo padre o párroco o sacerdote de la iglesia, y él debe de encargarse del entierro. Y durante esta misión, Fairfax empieza a descubrir cosas extrañas, como naturalmente pasa en todo lo que tiene que ver con la iglesia, obviamente, cosas extrañas y difíciles de explicar, que tienen que ver con corrupción y crímenes, etc. Y bueno, Fairfax es nuestro protagonista que nos lleva a través de la historia, y a mitad de la historia, o poco antes, nos damos cuenta que en realidad no estamos ante un relato medieval, sino, para no adelantarles la historia, en otro tiempo histórico. Interesante. Y todo se vuelve una cierta novela posapocalíptica. Rara la premisa, es bastante interesante. Lamentablemente la novela como que no está muy bien estructurada, como que algunas cosas no hacen clic, hay algunas inconsistencias, los personajes en realidad son un poco grises. Fairfax es de lo más rescatable. Hay una muchacha por ahí que es muda y que también pareciese que va a aportar algo a la historia, pero al final no termina de cuajar, y la historia empieza como que a ser un tanto aburrida, la verdad sea dicha. Me imaginé al principio, cuando leí la reseña que tiene atrás el libro, pareciese que estaba un poco parecido a lo de Mi pie izquierdo, en El nombre de la rosa, ¿no? ¿Cómo se llama esta novela famosa? En donde también hay un asesinato de un padre, que hicieron película, por cierto, eso de Humberto Eco. Pero no, es muy diferente. Como dije, se transforma en una novela post-apocalíptica. Y al final de cuentas, como ven ustedes, una novela relativamente larga. El final nos deja como que
en el mismo punto donde empezamos. No quiero revelarles el final, pero a fin de cuentas mi sentimiento al final es como el de haber leído algo que al final no lleva a ningún lado. Y eso es algo que no nos gusta en una novela cuando le hemos invertido bastante tiempo. Definitivamente recomiendo mucho más esta de Vaterland, que sí me gustó bastante, y he escuchado muy buenas cosas de Múnich, que no he leído todavía. Así que estaré leyendo estas dos. Creo que cuando lea las dos voy a hacer la reseña de estas. Y por lo que toca al segundo sueño, he escuchado que por otras reseñas que no fue verdaderamente ni precisamente un éxito del autor. ¿Por qué el segundo sueño? De hecho, el nombre es interesante, me llamó la atención, y parece ser que en el tiempo medieval las personas dormían hasta cierta hora durante la madrugada y después despertaban, hacían algunas actividades y luego volvían a dormir, y ese era el mencionado segundo sueño. Lo que sí puedo decir del autor, que tanto en Vaterland como en esta novela, y por lo que he escuchado de Múnich y de B2, es que siempre hay un protagonista que parece seguir las ideas del establishment, del componente social o del poder social, en este caso la Alemania nazi, en este caso la Iglesia Católica. En este caso tenemos al padre, que es parte del sistema, parte de la iglesia. Acá tenemos un detective que es parte del gobierno nazi y que han crecido adoctrinados tanto con la ideología católica y en este caso con la ideología nazi, y que durante la novela van dándose cuenta que lo que han aprendido durante toda su vida es una mentira. En el caso del personaje de Vaterland, empieza a darse cuenta de los horrores que han hecho los nazis durante la guerra. Y en este caso, pues, el autor se da cuenta de toda la podredumbre que todo el mundo vemos a diario con la Iglesia Católica y otras iglesias cristianas y no cristianas. Y empiezan a tener quizá una como revelación y una evolución en su personaje que los lleva a cuestionar las cosas y a ponerse del lado de otras personas que ven a las instituciones de manera crítica. Entonces, en este caso tenemos un relato, digamos, común en las novelas de Robert Harris, pero como digo, en este libro no termina de cuajar. La evolución está ahí y es interesante la manera en que la Iglesia Católica en ese mundo ucrónico, post-apocalíptico, mantiene un cierto control sobre la sociedad, pero no se acaba de explicar cómo esto es que sucede. Y claro, no todo tiene que ser explicado, pero como dije, el relato tiene inconsistencias y pareciese que es poco probable, al menos, que la Iglesia Católica hubiese podido erigirse como un cierto salvador en un mundo posapocalíptico, que lo más probable es que hubiese superado inclusive el cristianismo en un evento cataclísmico, que de hecho en el libro ni siquiera se explica, no se sabe qué es lo que ha ocurrido. Así que yo veo un poco débil el libro, definitivamente. No lo recomiendo, pero sí recomiendo Vaterland, y ya estaré diciéndoles si recomiendo los otros de Robert Harris. Creo que es inglés Robert Harris, y se especializa, como dije, en esas novelas ucrónicas con historias alternas, y dentro de esa historia alterna un cierto tipo de relato detectivesco. Así que el que le guste la novela detectivesca y la historia, creo que puede ser algo para ustedes, Robert Harris, pero evitando obviamente este segundo sueño, que más bien me produjo mucho sueño al leerlo, y estoy contento de haberlo terminado relativamente pronto y voltear la página y buscar algo mejor. Tengo otras 2 lecturas, o 3 de hecho ya, que tengo terminadas y que tengo que reseñar, así que a lo que truje chencha. Saludos y cuídense.